Escucharon lo anterior, entonces estaba orando, así que les tocó orar solitos allá, si no escucharon la oración. Entonces, bienvenidos todos a esta quinta lección de nuestro discipulado y vamos a tener una mente abierta y un espíritu muy despierto, un espíritu muy alerta para poder recibir. Tuvimos realmente un tiempo de preparación espiritual, aunque quizás ustedes no lo sabían así, pero tuvimos un tiempo de preparación para poder recibir esta quinta clase que tiene tal vez un grado de complejidad, es un poco más profunda, es de carácter mucho más espiritual, no queriendo decir que las anteriores no, pero sí es una clase un poco más profunda y requiere de nosotros que tengamos nuestros sentidos espirituales completamente abiertos, dispuestos y sobre todo que tengamos una conexión espiritual con el Espíritu Santo de Dios, que Él nos guía a toda verdad, que Él nos dirige y que Él nos enseña. Amén. También es muy importante para estas lecciones que nosotros podamos sacar de nuestro interior toda estructura religiosa, porque resulta que nosotros venimos de una tradición religiosa, primero en el catolicismo y luego en nuestra etapa de cristianos también fuimos, ¿cómo decirlo? También fuimos adoctrinados con ciertas costumbres religiosas, claro, algunos más que otros. En mi caso, por ejemplo, llevo 20 años aproximadamente de haber recibido al Señor Jesús en mi corazón. Por supuesto, 20 años donde se ha recibido mucha palabra, pero también mucha doctrina y muchas costumbres de hombres. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? Hay un fenómeno que sucede y es que cuando nosotros vamos a algún lugar y nos enseñan algo que ya habíamos oído, lo recibimos y decimos amén, porque ya lo había oído. Pero cuando tal vez oímos cosas distintas, todos esos argumentos dentro de nuestro ser que la escritura llama que se arman fortalezas y se vuelven en un altivez, o sea, un lugar alto dentro de nuestro pensamiento que se opone a la verdad del Señor. Esas son las fortalezas espirituales. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que nosotros podamos estar abiertos y ser enseñados por el Espíritu. En estos días pasados yo compartí algo en el WhatsApp, en mi estado, y es que eh, venimos de unas tradiciones y de una religiosidad, y esa religiosidad se opone a lo que Dios está hablando ahora. Si tú piensas en Dios como una persona, como un ser lleno de inteligencia, de sabiduría, todopoderoso, entonces no podemos pensar que ese Dios todopoderoso habló ayer, porque sí, él habló ayer, pero él también está hablando hoy y muy seguramente hablará mañana. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces nuestras tradiciones y esas fortalezas mentales se aferran a lo que el Señor dijo ayer. Pero ¿qué pasa? Que los tiempos de ayer tal vez no son los mismos de hoy, que lo que el pueblo de Dios necesitaba oír ayer no es lo mismo de hoy. Entonces, aunque Dios no se contradice, Él nunca se contradice porque Él no se equivoca y eso también está en la escritura. Sí hay nuevas, digámoslo, revelaciones o hay nuevas verdades que salen a la luz dependiendo de las generaciones, de los tiempos y de lo que Dios quiere estar haciendo. Entonces, ¿por qué toda esta introducción? ¿Por qué es necesario que abramos nuestra mente? Yo creo que yo les había escrito, creo, me parece, no recuerdo bien, pero creo que yo les había escrito en el grupo de WhatsApp que este discipulado, aunque tiene por nombre discipulado, no es un discipulado común y corriente. Si yo les dijera a ustedes cuántas veces me he discipulado, bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque llevo muchos años de creyente, porque durante todos esos años nosotros no hemos vivido siempre en el mismo lugar, nos hemos mudado de ciudades, de países y
eso nos ha llevado a buscar nuevas congregaciones. Y a todo lugar donde llegamos, una de las normas que existen es que uno tiene que empezar de abajo, de cero, y discipularse. Entonces hemos recibido muchos discipulados y tenemos conocimiento de algunas cosas. Tal vez no lo sabemos todo, pero hay algo de conocimiento. Más sin embargo, este discipulado es un poquito diferente a los demás porque no es mero conocimiento, o sea, no son definiciones. El mundo busca, el sistema busca y el religioso busca definición. Entonces, defíname la oración, defíname eh, el nuevo nacimiento, defina esto, defina aquello, y está muy bien tener conceptos, pero la variación que tenemos en este tiempo con este discipulado y estas lecciones que estamos recibiendo es que no estamos buscando solamente definiciones ni conceptos, sino que estamos llevando al nuevo a la persona, al cristiano, al creyente, a una nueva experiencia de vida con el Señor. Entonces, por ejemplo, me explico. La semana o la clase anterior, la lección anterior, vimos la transformación sobrenatural de la mente. Entonces, ¿qué se busca? No se busca que solamente tú sepas versículos o que tú solamente sepas conceptos, que está muy bien tenerlos hasta cierto punto, sino llevarte a ti a una experiencia donde tu mente sufra una metamorfosis, donde la mente carnal sea transformada por una mente espiritual, por la mente de Cristo, y a medida que tú recibes la lección recibas un crecimiento y sobre todo tengas una experiencia espiritual, una experiencia de vida para ti, para tu vida cristiana, para tu crecimiento y tu madurez espiritual. Entonces, esto sucede como nosotros cuando vamos a evangelizar. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a evangelizar? Cuando nosotros tenemos conceptos y tenemos tal vez teología en la cabeza y tenemos argumentación, pero a veces esa argumentación se queda corta, llega hasta un punto y no puede trascender en ese corazón de la persona a la que le estamos hablando. ¿Por qué razón sucede esto? Porque los conceptos se pueden debatir, la experiencia no. Si a ti alguien te dice que ha vivido algo, o si yo a ti te digo que he experimentado, que he vivido algo, que he visto cosas, que he sentido cosas, no hay argumentación para que tú me digas que no ha sido así, porque he sido yo la que lo he vivido. Entonces yo sé que es así. Entonces, como te decía, estas lecciones de discipulado no debemos de tomarlas a la ligera. Ay, sí, una clase bonita, un concepto más, una definición más. No debemos acumular conocimiento, que está bien conocer muchas cosas, no debemos acumular conceptos o información, porque la idea de este discipulado, a diferencia de los discipulados de otros lugares, de muchos otros sistemas, digamos, religiosos, es que no es el propósito que tú acumules información, sino que a medida que vas recibiendo estas lecciones recibas revelación, y esa revelación vuelta a un rema se vuelva carne en tu vida y haya una transformación. Por ejemplo, la primera lección que vimos del nuevo nacimiento, en esta lección precisamente vimos que necesitamos ser engendrados, que no es tanto enfocarnos en el momento del nacer, sino del engendramiento, que el Padre quiere engendrarnos y quiere cambiar nuestro ADN, y que si nosotros permitimos que el Padre nos engendre y cambie esa genética pecaminosa, nosotros vamos a ser totalmente cambiados. Lo que antes hacíamos no lo hacemos más porque ahora tenemos la simiente de Dios, y así con cada una de las lecciones que hemos ido avanzando. Entonces, habiendo hecho esta introducción, habiendo aclarado esto, espero que todos tengan a mano libreta, algún papel, ojalá dentro de un cuaderno para que no se nos pierdan, las hojitas tienden a perdérsenos, y nuestro lapicero lo tomemos en este momento para que empecemos
nuestra lección del día de hoy. Y la lección del día de hoy tiene por título Montes, altares y ofrendas. Así que pueden anotar en este momento el título. Yo voy a dejar el micrófono por aquí a ver si no se me va el sonido otra vez. Si están escuchando bien, por favor confírmenme para saber que se ve bien, que se escucha bien y que estamos bien por allí. Quisiera que escribieran algo, que me dijeran cómo ha sido la experiencia de estos discipulados, cómo ha sido la experiencia de cada lección. Quiero que ustedes sepan también que nosotros, o hablo en mi caso personal, también estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de aprendizaje, estamos siendo enseñados también por nuestro pastor, pero más allá de eso le estamos permitiendo al Espíritu Santo tratar con nuestras vidas y enseñarnos. Así que nosotros quizás no somos más que ustedes, simplemente el Señor nos ha puesto en un nivel de servicio para su cuerpo, para su iglesia, pero también estamos aprendiendo y también hemos tenido que derribar muchas fortalezas mentales y transformar muchas cosas y permitirle al Espíritu Santo trabajar en nuestro interior y hemos visto el crecimiento. Y la idea es que eso que hemos experimentado nosotros de bendición para nuestras vidas, que nos ha llevado a tener mayor comunión, mayor intimidad y mayor revelación del Señor, cada uno de ustedes lo pueda recibir. Bueno, muchas gracias. Se escucha con interrupción. Ay, Señor, me va a tocar tener el micrófono en la mano toda la clase. Díganme si por ahí se escucha mejor. Voy a ver dónde puedo acomodar este micrófono, porque tenerlo en la mano me es un poco incómodo. Entonces vamos a ver si por acá lo puedo acomodar y se escucha bien. Sonido, ahora sí me escuchan. ¿Se escucha? ¿No se escucha? Por favor díganme y confírmeme para empezar con la lección. Amén. Esta lección es un poco larga, entonces hay posibilidades de que no la terminemos el día de hoy, sino que la tengamos que dividir en dos o quizás hasta en tres partes. ¿Se escucha mejor? Bueno, listo. Entonces vamos a comenzar y vamos a ir de una vez a la Biblia. Se me cerró esto. Ay, Señor. Ok. Tengo el celular un poco lento porque es que le mandan y le mandan y le mandan a uno cosas y hasta que ya el celular no puede más. Vale, Lady, Dios te bendiga, gracias. Se escucha mejor, que bueno. Estamos esperando por acá. Ok. Entonces vamos a ir a nuestra cita bíblica, que se encuentra en Lucas capítulo 2, capítulo 4, versículos del 2 al 13. Ok. Dice, en las escrituras hablan de montes o gigantes a derrotar o conquistar, pero en realidad no es tan explícita esta parte. Siempre llegamos a la conclusión que se derrotan con actitudes, pero nos vamos a dar cuenta cómo hasta el Señor Jesús tuvo que derrotar estas pruebas del enemigo. Entonces, hablando de estos montes son gigantes o son montañas a conquistar.
que todos nosotros, los hijos de Dios, todos los creyentes, necesitamos conquistar. Yo creo que ustedes recordarán aquella bonita historia de Caleb, donde ellos ya habían repartido la tierra prometida, ellos ya habían poseído los territorios de Canaán que el Señor les había entregado. Pero dice que este hombre, siendo ya viejo, le dijo a Josué: entrégame ese monte, déjame conquistarlo, aún me siento fuerte como el momento en que llegué por primera vez aquí, o en el momento en que salí de Egipto, aún el vigor está en mí, déjame conquistar ese monte. Entonces vemos que hay montes que nosotros debemos conquistar. Eh, David conquistó a Goliat. Amén. Y nosotros también tenemos gigantes por delante. El enemigo nos pone gigantes o nos pone montes a conquistar. Y aún en la vida del Señor Jesucristo evidenciamos esto en su ministerio. Amén. Entonces vamos a ver la cita bíblica de Lucas, capítulo 4, versículo 2. Dice: por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en las manos, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces aquí en este pasaje de Lucas estamos viendo la tentación del Señor Jesucristo, que a nosotros para nosotros tal vez la vemos como algo que fue sencillo, que algo que fue tal vez simplemente de palabras, pero quizás nosotros no dimensionamos la magnitud de lo que estaba pasando. Era el Hijo de Dios, era el propósito de Dios y el medio por el cual se iba a ofrecer salvación y redención a toda la humanidad, y además de eso, la condenación eterna de Satanás, el enemigo, a través de Jesús. Así que la tentación o las tentaciones que él tuvo que vivir no fueron cualquier cosa. Y a pesar de que Jesús era Dios en la tierra, él fue manifestado como un hombre con las mismas debilidades que tal vez tú y yo tenemos, solo que él no pecó. Entonces imaginémonos el nivel. Satanás sabía el plan y el propósito de Dios que había en la vida de Jesús, y sabía que él tenía que derrotarlo a él, y si no, iba a ser derrotado por el mismo Señor Jesús. Entonces Satanás le tiró su mayor arsenal para lograr derribarlo y para lograr desviar el propósito de Dios, y que no hubiera salvación ni redención para ninguno de nosotros. Y de la misma manera nosotros en la actualidad, el enemigo conoce nuestro propósito. Lo increíble es que a veces sabe más el diablo nuestro propósito en Dios que nosotros mismos, y por eso Satanás pone delante de nosotros tentaciones, ataques y un sinnúmero de cosas para hacernos desmayar, para hacernos caer. Imaginémonos por un momento si el Señor Jesucristo hubiese caído. ¿Qué hubiera pasado?
hubiera sido algo terrible porque ni él mismo se hubiera podido salvar, mucho menos nosotros. Él hubiera quedado destituido de la presencia de Dios porque la escritura dice que el alma que pecare, esa morirá, o sea, está destinada a estar apartada o separada de la presencia de Dios. Y si el mismo Señor Jesús no se hubiera podido salvar a él mismo, mucho menos nos hubiera salvado a nosotros. Así que estaríamos esclavizados al temor, sabiendo que delante de nosotros vendría un juicio eterno y vendría una condenación. Así que imaginémonos la magnitud y la gravedad de lo que estaba sucediendo en este momento, allí en el desierto, cuando el Señor Jesucristo estaba en ayuno y fue tentado por el enemigo. No fue cualquier cosa, no fue cualquier ataque, no fue cualquier tentación. Entonces, en estos versículos nos damos cuenta cómo el Señor Jesús está siendo tentado, el Señor en varias partes de su vida natural, como espiritual, como hombre y como ministro, con una misión y propósito de Dios. Vamos a observar cómo en cada uno de los versículos es puesto a prueba sus ministerios y cómo Él los vence. El primero de ellos es el apostólico. En este primero es tentado el Señor por el demonio en el versículo 3, ya que pone a prueba su autoridad y poder. Y bueno, aquí la cosa se pone buena y vamos a empezar a profundizar, porque resulta que en la tentación que el Señor Jesucristo vive, es tentado los 5 ministerios que operaban a plenitud en el Señor Jesús. Porque el principio y el fundamento, la roca firme y el fundamento de la iglesia, ¿quién es? Es Cristo, amén. Y en Él se manifestaban los 5 ministerios, que cuáles son, vamos a recordarlos: el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Y en él habitaba la plenitud, porque si vemos que son los ministerios, son esas habilidades especiales o ese llamado especial que da el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo a unos los llama con una misión y a otros con otra, son encargos especiales, pero en el Espíritu Santo que habitaba en el Señor Jesucristo habitaba la plenitud de los llamados y los ministerios. Así que cada uno de estos llamados es puesto a prueba por Satanás, y el primero de ellos es el apostolado. El primero que se pone a prueba es el apostolado del Señor Jesucristo. Entonces aquí vamos a empezar a desmenuzar un poquito más, y quiero tratar de ser lo más clara posible, mas sin embargo es necesario que el Espíritu Santo en este momento traiga luz a nuestro entendimiento para que nosotros podamos digerir bien este alimento y podamos entenderlo de la manera correcta y así lo podamos asimilar, porque yo creo que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos un llamado especial por el Señor, amén. Al Señor, el Señor a cada uno de nosotros nos llamó y nos dio una encomienda especial. Y tal vez a algunos nos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros nos hizo evangelistas, a otros nos llamó a ser maestros, a ser pastores. Entonces vamos a ver cómo la tentación del Señor Jesucristo en estos 5 llamados también concierne a nosotros, para que sepamos qué monte necesitamos nosotros conquistar y cómo el enemigo viene y ataca a los 5 ministerios. En el Señor Jesucristo había la plenitud de los 5, quizás en nosotros no, quizás algunos de nosotros somos maestros. Entonces ver qué nosotros necesitamos conquistar, así como el Señor Jesucristo conquistó, si somos maestros, pero algunos tal vez somos evangelistas y nuestro llamado es a evangelizar. Yo creo que en este tiempo que hemos estado estudiando las tribus de Israel, hemos visto que cada mes y que cada tiempo corresponde a una tribu, ¿verdad? Hemos estado estudiando eso, y que Dios para cada tribu, para cada uno de nosotros tiene un diseño, pero que también el enemigo tiene un antidiseño y tiene un ataque específico para lograr derribar el ministerio y así poder frustrar
el plan y la voluntad de Dios que Él tiene para con cada uno de nosotros aquí en la tierra. Amén. Entonces vamos a empezar con el primero, que es el apostolado. Amén. El primero de ellos es el apostólico. En este primero es tentado el Señor por el demonio. En el versículo 3, ya que pone a prueba su autoridad y poder. ¿Qué pone a prueba? Su autoridad y su poder. Miremos nuevamente qué dice el versículo 3. Dice, entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. Número uno, poniendo a prueba su autoridad. Porque resulta que si tú no tienes identidad y si tú no sabes quién eres, no tienes autoridad. Entonces Satanás sagazmente y astutamente vino a socavarle la identidad al Señor Jesucristo. Entonces miren esta pregunta, si eres hijo de Dios. Porque resulta que el Señor Jesús había sido despojado de su posición en el cielo. Él en el cielo no tenía hambre, Él en el cielo no tenía sed, Él en el cielo no pasaba necesidades, Él estaba sentado en el trono. Pero para venir a salvarnos, para poder salvarnos a ti y a mí, Él se despoja de ese manto real, se despoja de su corona, de su posición como rey, ante todo, y viene en una posición de humildad. Y vemos que pasa 30 años aprendiendo obediencia. Entonces, muy seguramente Satanás quería socavar esa identidad y decirle, bueno, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás aquí en la tierra pasando necesidades? Si tú eres hijo de Dios. Y en este dice, si eres hijo de Dios. Allí quería quitarle la autoridad, porque si Jesús dudaba por un momento que él era hijo, entonces en ese momento perdía la autoridad. ¿Cómo estamos nosotros con respecto a nuestra identidad? ¿Sabemos quiénes somos? Si tú sabes quién eres, tú no vas a hacer cosas que no correspondan a tu posición y a tu identidad. Me explico. A ver, un ejemplo que sea claro para cada uno de nosotros. Si tú en este momento, ya que el tema de moda es este dichoso virus y esta cuarentena en la que hemos sido introducidos, entonces si tú, por ejemplo, eres hijo del dueño de los D1, ¿verdad? De esta cadena de supermercados que últimamente ha tomado tanta fuerza aquí en nuestro país y que se ha vuelto tan popular por sus precios y demás, y tú eres hijo del dueño, tú eres el hijo del dueño. Tú tendrías en este momento que estar preocupado por no saber qué vas a comer el día de mañana. Pregunta, ¿qué creen ustedes? Alguien que pueda opinar allí en el chat, que yo vea que estén ahí, que no se fueron a comer, a echarse una siesta y después al finalizar de la clase dicen amén para que uno piense que estuvieron ahí. Y a propósito de eso, quiero felicitar a los que realizaron el martes pasado este examen de las 4 primeras lecciones. De verdad los felicito, se nota que estudiaron, se nota que han interiorizado varios de estas clases, de estas verdades. También sé que algunas cosas se nos tienden a olvidar o que a veces no están claras, y la idea y el propósito de este examen era evaluar eso, era evaluar cómo vamos. Ajá, muy bien, Claudia, no estaría preocupada sino relajada, muy bien. Entonces los felicito a todos por el examen. Los felicito a todos porque fue un recorderis, fue repasar, pero también fue fortalecer tal vez y borrar tal vez algunas dudas o cosas que teníamos allí, así que los felicito. Pero volviendo al tema, muchachos, muy bien, están ahí conectaditos. Claudia dice no estaría preocupada, sino relajada. David dice el hijo del D1. Dice, no, Pati dice, no tengo de todo, puedo escoger. Estaría confiada en mi padre que me dará el aliento. Exactamente, si tú y yo somos hijos del padre, o sea, del dueño del D1, si nosotros somos hijos del dueño del D1, sería algo en contra
de nuestra identidad algo ilógico que nosotros estemos preocupados por qué vamos a cocinar o qué vamos a hacer el día de mañana. No iría conforme a nuestra identidad. Entonces en ese momento nosotros perderíamos tal vez, o tal vez no, perderíamos seguramente la autoridad. Porque si yo no me comporto como hijo, si yo no creo que soy un hijo, si yo no hago las cosas concernientes a un hijo, ya no tengo autoridad, ya soy un cualquiera, ¿verdad? Si yo sé que soy el hijo del dueño del D1, yo no voy a hacer cola para ir a traer una libra de arroz. Yo entro, camino como dueña, me comporto como dueña, miro como dueña y tomo lo que necesito y salgo, porque lo que es de mi padre es mío. Tengo identidad, entonces tengo autoridad. ¿Qué empleado del D1 va a venir a decirme algo? Ninguno, ¿verdad? Porque tengo la identidad y estoy clara de que soy hija. Pero si yo me presento ante el D1 y no sé quién soy y pongo en duda si me dejen entrar y estoy insegura y tengo dudas y tengo, ¿qué pierdo? La autoridad. ¿Los empleados me van a hacer caso? Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, igualmente la tentación primera fue hacia el apostolado del Señor Jesucristo, poniendo a prueba su autoridad y su poder, porque muchos de nosotros anhelamos de Dios el poder, ¿verdad? ¿Quién no? ¿Quién no anhelaría quién no quiere poder? ¿A quién no le gustaría poner las manos sobre los enfermos y que piernas crecieran, que aparecieran puentes, que desapareciera el cáncer? ¿A quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gustaría resucitar un muerto? Claro, sería un poco asustador y la escena sería un poco rara, pero ¿quién no le gustaría, quién no le gusta el poder? Que cosas sobrenaturales sucedan. A todos nos gusta el poder, poder hacer las cosas, tener esa capacidad para ejercer cosas y mover cosas en el ámbito natural y espiritual. Pero resulta que si nosotros no tenemos identidad, no tenemos poder, porque el poder viene por la identidad y esa identidad nos da la autoridad. No sé si me hice entender. Quien quiera el poder primero tiene que tener autoridad, y para tener autoridad es necesario tener identidad. Amén. Todos queremos tener poder, eso, Sonia, todos queremos tener poder. Poder para echar fuera una gripa, para que se nos vaya el dolor de cabeza, para ordenar cosas. El Señor Jesucristo nos dijo: le dirías a esta montaña, muévete, y la montaña se quitará de allí. ¿Verdad? Todos queremos el poder, pero el problema es que buscamos poder sin tener autoridad. ¿Y por qué nos falta autoridad? Porque tal vez tenemos por allí algunas cosillas sin alinearlas al Señor. Porque, ¿sabes? Aunque yo sea hija del dueño del D1, si yo ando en rebeldía con mi padre, si yo le saco canas a mi padre, si yo soy desobediente a su voluntad, tal vez Él no me dará todo lo que por herencia me correspondería, pero y si me lo da regañadientas, porque el hijo que honra al padre, que lo obedece, ese que se gana el favor y se gana todas sus bendiciones. Amén. Entonces, quiero que nosotros tengamos claro esto. El Señor Jesucristo logró repeler esta primer tentación que iba apuntando en contra de su autoridad y de su poder. ¿Pero por qué? Porque Él tenía identidad. Él sabía que era hijo, y además de eso, al saber que él era hijo, Él sabía que Él tenía el poder. Él tenía el poder de convertir esas piedras en panes, pero que Él pudiera no significa que Él lo debía hacer, porque él sabía que que no era la voluntad de Dios que Él hiciera eso, que la voluntad de Dios era que se alimentara de Él. Por eso Él dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él conocía la voluntad de su Padre y la ejecutaba, la ponía por obra. ¿Cómo vamos hasta allí? Por favor, mover el micrófono. Ay, Señor, qué problema con esto. Tecnología.
Mejor, mejor. A ver, díganme si me están escuchando allí. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a avanzar. Amén. Entonces, pero vemos cómo el Señor con humildad vence este primer obstáculo. Imagínense la siguiente escena, y tal vez me estoy deteniendo en este 0,0,0,0 punto, porque no es el primero en realidad, falta mucho para concluir el primer punto. Sonido, sonido. ¿Alguien por ahí que me ayude con el micrófono? Sonido. Ay, me va a tocar tener el micrófono en la mano. Así que bueno, vamos a hacer ejercicio de brazo entonces el día de hoy para que se pueda escuchar muy bien. Bueno, entonces, ¿qué fue lo último que escucharon? Porque no quiero que esto queden así como pequeños vacíos. Entonces, ¿qué fue lo último que escuchamos, familia? Súper, bueno. Entonces estamos diciendo que es puesta a prueba ¿qué? La autoridad. Ay, sí, gracias, Claudia. Es puesta a prueba la autoridad y el poder del Señor Jesucristo. Alguien que tiene autoridad como Él, alguien que tiene poder como Él, ¿qué hubiera dicho? ¿Qué le pasa, diablo? Pues claro que yo puedo, si yo soy el Hijo de Dios, y hubiera agarrado esas piedras y las hubiera convertido en pan, y hubiera hecho una jornada social, y hubiera bendecido a todo el mundo, y hubiera dicho, vea diablo, para que usted vea que yo sí puedo, ¿verdad? Pero eso es orgullo y es altivez. Y el Señor Jesucristo, siendo el hijo del dueño, no del de uno, sino del dueño del oro y la plata, del mundo y todos sus habitantes, el Señor Jesucristo venció esta prueba con humildad. ¿Por qué? Porque Él le entregó toda la autoridad al Padre, aunque Él también la tenía, y dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dice, haciéndose Él mismo, siendo el Hijo de Dios, Él se hace dependiente de su Padre. Miren qué hermoso, porque el Señor Jesucristo es Dios. El Señor Jesucristo es Rey de Reyes. Él es ese verbo que estaba en el comienzo de todas las cosas, el principio de la creación de Dios. O sea, Él es Dios. Y Él está a la altura del Padre y en igualdad de condiciones del Espíritu Santo. Él hubiera podido hacer cualquier cosa y enojarse y decirle a Satanás, Satanás, ¿qué le pasa? Pues claro, yo soy el hijo, mire, y tal vez lanzarse unos cuantos kamehameha para demostrar su poder y su autoridad. Pero saben, quien verdaderamente tiene poder y quien verdaderamente tiene autoridad no necesita demostrárselo a nadie, porque él simplemente sabe que lo tiene, sabe quién es, y solamente hace uso de eso cuando el Padre se lo indica y como el Padre se lo indica. ¿Sabes? Hemos aprendido en principios de autoridad, nadie tiene autoridad si no está sujeto autoridad, y el Señor Jesucristo con humildad vemos que Él lo vence. Amén. El segundo, ¿cómo vamos hasta allí, familia? ¿Vamos bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? El segundo es lo profético. En el versículo 5 al 6 lo vemos, el Señor es tentado con la riqueza de los reinos, pero el Señor una vez vence al demonio al poner por encima a su Padre. Entonces miremos qué nos dice este versículo 5 y 6. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy.
si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero miren la respuesta del Señor Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y en este segundo vemos la tentación hacia el ministerio profético del Señor Jesucristo. Y es porque más adelante, que vamos a ver un poco más a profundidad el tema de estos montes, de estos gigantes que cada uno necesitamos conquistar, vemos que el ministerio profético es tentado con la fama, con la gloria, con las riquezas de este mundo, y por allí puede ser contaminado el ministerio, y es lo que Satanás sabía. Y vemos cómo el Señor nuevamente le responde poniendo por encima al Padre como dueño de todo. Él dice solo a Él. O sea, ¿por qué? Porque es que el ministerio profético es un ministerio donde lo sobrenatural se evidencia mucho, ¿verdad? Quizás el apóstol es más visionario, el apóstol es más aplomado, él es autoridad y tiene un carácter un poco más estable. ¿Qué sucede con el profeta? El profeta es usado con dones de revelación, o sea, él tiene el don de ciencia, el don de sabiduría, él profetiza, el Señor le muestra, le revela visiones, le revela sueños. Entonces ese profeta es el que ve. Entonces él vio los ángeles, vio los demonios, sacó una espada, bueno, tantas cosas que son como tan fantásticas y tan maravillosas que la gente que rodea estos ministerios tiende a endiosarlos. Entonces empiezan a decir, a darles comezón de oír, y sí, profetíceme. Y no, y es que el profeta tal, la profeta tal, ¿qué nos va a decir? ¿Qué va a haber el día de hoy? Vamos a ver qué le reveló el Señor, no sé qué. Entonces, miren que el talón de Aquiles del profeta, si no está alineado al Señor, si no se mantiene humilde y conectado con la presencia de Dios, es querer la gloria. ¿Ven lo que Satanás le dice al profeta, familia? Volvamos a leerlo. ¿Dónde está? Acá. Miremoslo acá. Dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te doy toda la potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy, si tú postrado me adores, y todos serán tuyos. O sea, te daré la gloria, te daré la fama, te daré las riquezas, ¿verdad? A mí me impresiona algo un poco y quizás aquí no es que me vaya a salir del tema, porque en realidad más adelante lo vamos a tocar cuando toquemos diezmos y ofrendas, que tienen que ver con esta misma lección de discipulado. Pero a mí me parece algo un poquito triste que sucede en las iglesias, en algunas iglesias, no puedo decir que en todas, pero a veces somos un poco desagradecidos y desconsiderados con el siervo, con los ministros que son de la casa. Entonces vemos cómo a veces llega un ministerio, sobre todo si son estos ministerios proféticos donde hay mucha revelación, donde hay mucha sobrenaturalidad en la atmósfera, y vemos que la gente se mueve a ofrendar, a diezmar, a pactar, a sellar, bueno, todo lo que se han inventado hoy en día y hasta lo que no existe, vienen y lo ponen a los pies del profeta. Pero vemos como un pastor que tal vez se sacrifica no una vez, porque ese ministro o ese siervo es traído o es invitado es una vez.
¿verdad? Pero el que todo el tiempo está allí orando y cuidando de sus ovejitas y ministrándoles, intercediendo por el uno, consolando al otro, tal vez encaminando al otro, exhortando al otro para que no se salga del camino, edificando la iglesia, entonces a ese sí lo miramos con desprecio y tal vez no somos fieles en nuestros diezmos, no somos fieles en nuestras ofrendas, no damos la honra que se merece al siervo de ahí. Pero cuando nos traen un ministerio de otro lado, el profeta internacional, la profeta de no sé dónde, entonces miren que ahí es probado y es tentado el ministerio profético con las riquezas del mundo. ¿Por qué? Porque también el profeta, para que la gente, y discúlpenme quizás los términos que voy a usar, pero son cosas que se ven y son cosas de las que nosotros como pueblo de Dios tenemos que cuidarnos y tenemos que guardarnos. ¿Por qué? Porque a veces entonces la persona puede decir, y esto se ve, y esto no es de Dios, esto es manipulación y es del diablo, es del demonio, pero, vea, yo miro que como que ese hermanito de por allá está como bien vestido, viene con traje, tiene ropa fina, profeticémosle a él para que suelte una buena ofrenda. Esto no es de Dios. Y en esa área quería tentar Satanás el ministerio profético del Señor Jesucristo, diciéndote: doblégate ante mí, que yo te daré las riquezas y la gloria del mundo. Entonces nosotros los profetas, y si hay profetas aquí que me están oyendo, debemos cuidar nuestro corazón de eso, porque nosotros hablamos no porque la gente, no por ganarnos el favor de la gente. Nosotros no profetizamos ni decimos palabras bonitas para hallar o caer en gracia delante de la gente, porque muchas veces la palabra profética no solamente trae consolación, también trae exhortación, también es espada de doble filo que viene a cortar con el pecado. Y no importa si es el más adinerado de la iglesia o si es el más sencillo y humilde de la iglesia, la palabra de Dios es para todos y es esa espada cortante. Y nosotros no podemos caer en ese error. Porque yo sé que me están escuchando profetas y aún los que no lo son. Nosotros por un lado, como miembros de iglesia, no podemos dejarnos llevar por las señales. Recordemos que los brujos, los adivinos también hacen señales. Recordemos lo que pasó con Moisés y con su vara se convirtió en serpiente, pero los brujos y adivinos de Faraón de Egipto hicieron lo mismo. Satanás es imitador y él viene a imitar. Por eso no podemos dejarnos deslumbrar solo por el poder. Tenemos que ver que un fruto y ver si esa persona tiene autoridad, si esa persona se sujeta a alguien, si esa persona da fruto, amén, para que no caigamos en estas trampas en estos últimos tiempos, porque dice: se levantarán muchos falsos profetas, amén. Vamos a cuidarnos mucho de eso. El tercero es el evangelismo. En el versículo 7 muestra cómo el demonio lo tiene mediante la adoración al demonio o idolatría, que es lo que pasa si un evangelista no está adecuadamente formado, ya que a causa de su palabra puede mover lo que sea, pero también vemos cómo el Señor Jesús lo contrarresta con el poder de Dios, citándole lo legal para él. Entonces vemos cómo el evangelista también es tentado por el enemigo, y lo vemos en el versículo 7, que es la adoración. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Entonces miren que en el ministerio evangelístico también hay un monte que conquistar, y es que el ministerio evangelístico tiene la tendencia a ser desviado, y su adoración se vuelve tal vez a las cosas y no a Dios, a las almas. Yo recuerdo que hace algún tiempo, porque nosotros nos movemos en un llamado y en un ministerio evangelístico, pero hubo un momento
en que yo tuve que de cierta manera frenar a la iglesia o algunas personas, porque no es que vamos a evangelizar, vamos a ganar almas y no sé qué. Y sí, todo esto es muy bonito, pero yo veía que a veces el amor por las almas se estaba volviendo mayor al amor por Dios. Y esto nunca, nunca nos puede pasar, porque al Señor se le ama con todo y al prójimo como a mí mismo. Entonces el orden es primero Dios, porque yo no puedo amar más las almas que a Dios. Yo no puedo amar más las ovejas que a Dios, porque eso va a hacer que nuestro corazón se desvíe y nos volvamos idólatras. Recordemos qué es idolatría. Idolatría es todo aquello que nosotros sentamos en el trono de nuestro corazón, que toma el lugar que le corresponde a Dios. Todo eso, si tu primer lugar en tu corazón y por los frutos, porque también hay muchos que dicen, no, yo amo al Señor, pero tal vez tus obras, porque el amor se demuestra con hechos, ¿verdad? Entonces tú dices, no, yo amo a Dios, pero no tengo tiempo de orar. No, yo amo a Dios, pero si Dios me pide algo, pues yo no lo obedezco. Si me cuesta, pues no lo hago. Y cosas por este estilo que no son correctas delante de los ojos de Dios. Eso es idolatría, el amor al dinero, el amor al trabajo, a tu profesión, al estudio, a tus padres, a tus hijos, a tu esposo o esposa, lo que sea. Nosotros podemos idolatrar hasta un celular. Yo he visto gente que se hace dar por un celular y lo hemos visto muy a menudo en nuestra sociedad, ¿verdad? Eso es idolatría. Entonces, ¿qué pasa? Que el evangelista se apasiona tanto por su llamado y su ministerio que se desenfoca y empieza a tiende a hacer idolatría de otras cosas, de las almas, de lo que sea. Entonces, por eso Satanás le dice, póstrate y me adoras. Pero el Señor Jesucristo una vez más vence esta prueba. Quisiera saber cómo vamos hasta allí. Vamos a profundizar en cada uno de los montes, pero aquí vamos un poquito a vuelo de pájaro. Y por último, en el versículo 10 al 12, los ministerios de pastor y maestro son puestos a prueba por el demonio. El Señor Jesús, en el Señor Jesús, cuando quiere que Él mande a los ángeles a hacer algo que a ellos no les corresponde, y Jesús demuestra su sabiduría y su amor al decir que no tentará a su Dios, que por esa razón el enemigo no pudo con la misión del Señor. Entonces vamos a leer aquí que nos dice el versículo 10 al 12. Dice, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden, y las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces vemos aquí cómo el ministerio pastoral y de maestría también son tentados. Y es que sucede algo que pasa muchas veces en las iglesias, y es que el pastor a veces puede llegar a creer que por ser el pastor él puede hacer lo que sea sin depender y sin ser guiado y dirigido por el Espíritu Santo. Entonces, tanto el pastor como el maestro, el pastor a veces tiende a envanecerse por su posición jerárquica dentro de la iglesia, como el maestro, porque el maestro es instruido por Dios y atesora conocimientos. Entonces muchas veces ese conocimiento tiende a envanecernos. Entonces yo aquí soy el que sé, entonces yo puedo hacer esto. Y miren que de aquí es donde salen las sectas, donde salen las falsas doctrinas, porque todos los ministerios, desde el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor, el maestro, todos los ministerios tienen que tener una dependencia para que ese ministerio sea validado delante del reino espiritual, del reino de Dios. Tiene que tener una dependencia y una alineación al Espíritu Santo impresionante. Entonces vemos aquí
cuando Satanás le dice, no, pues manda a los ángeles, que los ángeles te sostengan, tú tírate que eso ellos te tienen. Entonces allí es puesto a prueba el fundamento del pastor, diciéndole al pastor, pues sí, yo lo puedo hacer porque al fin y al cabo yo soy el siervo del Señor y pues el Señor tiene que sostenerme. Y nosotros como ministros, porque sé que aquí también dentro de las personas que me oyen, también hay personas con llamado pastoral y llamado a la maestría, tenemos que tener cuidado. Ante todo nosotros tenemos que ser humildes y recordar que aunque tengamos un llamado o un ministerio, sin Dios no somos nada. Sin Dios nada somos y nada podemos. Somos simplemente tambores o címbalos que resuenan, que retiñen. Y nosotros podemos ver en muchos ministerios cuando se ha perdido esa conexión con el Espíritu Santo, cómo ellos empiezan a envanecer, empiezan a tomar decisiones sin la dirección o el consentimiento del Espíritu Santo. Y en el caso del maestro, el maestro es algo muy peligroso, tanto en el del pastor como el del maestro, pero aquí quiero hacer un poquito de hincapié en el maestro, porque quizás el pastor se puede llegar a envanecer por su posición y creer que no necesita al Espíritu Santo porque él tiene la autoridad sobre una iglesia o una congregación. Pero en el caso del maestro, como él escudriña, como a él le son revelados los secretos de la escritura, le he revelado todas estas cosas y él puede escudriñar y estudiar y entender muchas cosas, entonces él se puede envanecer. Entonces él puede decir, no, pues yo sé más que el pastor de la iglesia, ¿yo por qué me voy a sujetar? O decir, pastor, eso no es así. Y miren cómo Satanás llegó y tentó a cada uno de los ministerios y los quería hacer salir de su lugar y que él se sobrepasara, ¿verdad? Pero vemos que el Señor Jesús, aunque tenía identidad, aunque tenía poder, aunque tenía autoridad, siempre se mantuvo humilde, siempre respondió con humildad y siempre más bien le delegó esa autoridad tanto a la escritura como al Padre. Dijo, solamente al Señor adorarás, solamente a Él servirás, escrito está. O sea, Él no dijo, no, es que yo puedo, porque yo soy el buen pastor y el buen pastor pues puede hacer lo que quiera y al fin y al cabo yo vine aquí a redimir al mundo, entonces yo sé que yo puedo convertir estas piedras en pan y pues mi Padre no me va a decir nada porque pues igual yo soy su hijo. Miremos que tener autoridad, que tener identidad no es ser pasados, por decirlo de alguna manera, no es querer lucirnos o querer tal vez hacer cosas que no han sido mandadas por nuestro Padre Celestial. ¿Cómo vamos hasta allí, familia? ¿Vamos bien? Quiero que por favor me contesten cómo les ha parecido hasta este momento. Esta clase es un poquito larga, pero quiero saber si hasta allí todos vamos comprendiendo. Quiero saber si hasta aquí todos hemos ido comprendiendo o si tenemos alguna duda. Vamos bien, Claudia, muy bien. ¿Quién más está por ahí? ¿Cómo vamos con la clase? ¿Hay alguna duda, inquietud o podemos avanzar un poquito más allí? Muy bien, Sonia, súper bien. Jonathan, muy bien, tremendo, gloria a Dios. Muy bien. Amén, Lady, así es. Sin el Señor, nada somos y nada podemos. Entonces vamos a avanzar un poquito más, viendo que todos estamos hasta ahí bien. Entonces vamos a anotar allí un título que es la de los 7 montes. Amén, tenemos que tener identidad, así es, muy bien. Ok, listo. La llave de los 7 montes. Los 7
montes que se deben alcanzar son los del apóstol, profeta, maestro, pastor, evangelista. Uy, por acá se me repitieron algunos. Bueno, la llave de los 7. Y ustedes van a... Ok, muy bien. Entonces, el primero que vamos a ver, el primer monte o la llave del primer monte es el del apóstol. ¿Cuántos apóstoles habrán aquí en este grupo? Acompañados de la lluvia, sí, qué delicia. Sí, aquí suena mucho la lluvia porque es tejado y la verdad a mí me encanta. A mí me encanta la lluvia, me relaja escuchar el agüita. Entonces miren, aquí el Señor nos puso un fondo romántico ahí para que no digan. Muy bien. El título es la llave de los 7 montes. Muy bien. Y vamos a empezar con el primero, que es el del... Así que apóstoles, paren oreja. El apóstol maneja el gobierno. ¿Cuál es el monte del apóstol? El gobierno. Sí, amén, Ladycita. Y el subtítulo del nuevo tema que estamos, no es un nuevo tema, es como un subtítulo dentro de la misma lección de los montes que estamos viendo, y es la llave de los 7 montes. Entonces dice, el del apóstol maneja el gobierno. ¿Cómo se llama ese monte? Gobierno. El miembro dentro del cuerpo de Cristo es el cerebro. Y el principado asignado a ese monte es Isaías 14:12. Amén. ¿Vamos bien hasta ahí? Vuelvo a dictar para que no se queden y todos puedan tomar sus apuntes. El apóstol maneja el gobierno. ¿Cuál es el monte? De gobierno. Miembro del cuerpo de Cristo es el cerebro. Principado, lucero. Cita bíblica, Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. En Isaías le llaman al lucero, al mismo Luzbel, el cual en un principio era el que tenía el gobierno en muchas áreas de los cielos y de la tierra, tales como la adoración y muchos de los asuntos del Señor. Este primero tiene el fin de quitar la autoridad en el reino, y esto lo hace llenando su corazón con soberbia y manipulación. Entonces yo quiero que aquí, de hecho, me gustaría que para alguna clase próxima voy a ver si puedo traer de la iglesia el tablero y poderles hacer un poquito de ilustraciones y esto para que podamos comprender un poquito más estos temas. Entonces el primer monte que vamos a ver es el del apóstol, el que tiene ese llamado apostólico, el ministerio apostólico. Hay un monte que tiene que conquistar. ¿Qué quiero dejar en claro en esta noche para todos nosotros, familia? Hay un monte delante de cada uno de nosotros. Dependiendo del llamado que tú tengas en tu vida, asimismo tienes un monte que conquistar delante de ti. Y cuando tú conquistas ese monte, tienes autoridad sobre el enemigo y puedes ejercer y desarrollar con un mayor poder y alcance el llamado que Dios te ha designado aquí en la tierra. Entonces estamos hablando del apostolado, que es el primer monte. Este monte es el monte de la autoridad. Entonces tú debes conquistar un monte, pero ¿qué hay en el monte? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué había en la tierra prometida que el Señor les dio a sus hijos los israelitas? ¿Quién me dice? ¿Qué había? ¿Alguien me dice por allí?
A ver, alguien rápido que responda. ¿Qué había allí en la tierra prometida que los hijos de Dios tenían que ir a poseer? ¿Vamos? ¿Nadie? Vamos. 5, 4, 3, 2. Leche y miel, no, David. Ahora sí me hizo reír David, leche y miel. Pues sí, había leche y miel, pero no. Desierto no, la tierra, ellos venían del desierto, pero allí no había desierto. Muy bien, Jonathan. Gigantes, gigantes, muy bien. Habían gigantes, familia. Cuando Dios les dijo, vayan y posean la tierra, en la tierra habían gigantes que ellos tenían que derrotar para poder poseer, adueñarse del territorio que Dios dijo y que Dios tenía para cada uno de ellos. De igual manera, cada uno de nosotros, de acuerdo al llamado que tenemos, Satanás, el enemigo, ha designado un gigante y un guardián para que nosotros podamos escalar. Entonces, ya que no tenemos tablero, vamos a imaginarnos una montaña, ¿ok? Entonces vamos a imaginarnos la montaña, en este caso del apostolado, y que el apóstol necesita conquistar. Si él llega ya a esa cima y la conquista, tiene la autoridad y puede desarrollar con libertad su ministerio. Se ha ganado la autoridad y el poder para ejercerlo. Pero entonces, como Satanás conoce eso, él designa un gigante, un príncipe, para que la persona no pueda conquistar ese monte. Ese monte no está desierto, ahí hay pescado. No, tampoco. Eran gigantes, las respuestas son gigantes. Entonces, Lucero es el príncipe que es designado, el gigante que es designado, eso es un principado, son príncipes los que son designados en los montes de los ministerios. Son príncipes, y este es Lucero, que es el mismo Luzbel, o sea, al apóstol por su ministerio, digamos, ser de mayor autoridad o la cabeza, le mandan, digamos, que uno fuerte, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque él era el encargado del gobierno en el reino de los cielos y manejaba muchos asuntos de Dios. Entonces, como ese gobierno lo perdió, el Señor se lo da a los apóstoles. Los apóstoles tienen ese gobierno. Entonces, yo ya les dije que la parte del cuerpo es el cerebro, ¿verdad que sí? Y como Lucero quiere hacer caer o que el apóstol no pueda llegar a conquistar su monte, llena su corazón con soberbia, llena su corazón con manipulación. Por eso nosotros debemos guardar nuestro corazón, y el mismo Señor Jesucristo lo derrotó ¿con qué? Con humildad, no con altivez. Siendo el Hijo de Dios, él no se sublevó, él no se levantó en orgullo, sino que con humildad repelió este ataque de Satanás. ¿Y cuál es el guardián? Entonces, miremos que está el monte, está el príncipe, pero hay un guardián. Y ese guardián es el que intenta que nosotros no podamos guardar el principado que se maneja ahí. Entonces, el principado para el apostolado es Ejerjeseo. En hebreo, Hirhashi, que habita, morador en suelo arcilloso, en barro. Entonces, al ver
tanto como al principado como al guardián, vemos cómo el conjunto de los dos va a hacer lo posible por derrocar el ministerio del apóstol, sepultándolo y dejándolo sin autoridad en muchos asuntos. Con Lucero lo aflige y con el Jerjeseo lo sepulta y mata el ministerio. ¿Cómo se gana este monte? Se gana teniendo una autoridad adecuada. Entonces es una autoridad adecuada, una autoridad en sujeción, en obediencia, en los principios del reino y una gran humildad de corazón con amor y sinceridad para con los asuntos del Señor. Ahora, por otra parte, la palabra correcta para apóstol es protón y su significado procede del vocablo griego que significa primero. Se trata de una partícula subatómica con carga eléctrica positiva capaz de subdividirse en ocasiones. Quiere decir que el Señor, cuando habló de los apóstoles, no era por casualidad, sino que ya sabía el concepto y el significado en ellos para guiar a la iglesia. Entonces miren qué interesante es esto, porque Satanás, cuando un ministro, sea un evangelista, sea un maestro, un profeta, un pastor, cualquiera de los ministerios son posiciones de autoridad en el reino. Con eso te estoy diciendo que cuando tú tienes un llamado y empiezas a ejercer ese llamado, tú adquieres una posición en el reino, y esa posición en el reino es puesta sobre un monte, y los montes, según la Biblia, cuando tú estudias con respecto a los montes, son posiciones de autoridad y de gobierno, y el Señor levantó estos 5 ministerios para que podamos ocupar un lugar de autoridad dentro del reino. Pero ¿qué pasa? Que Satanás, sabiendo eso, él pone gigantes en esos montes para evitar que nosotros conquistemos el monte, tengamos esa autoridad y alcancemos todo lo que Dios. Entonces se dan cuenta que no es simplemente llamarnos pastor, o no es simplemente decir, ay, yo soy el gran evangelista o yo soy el gran profeta. No es nada de esto, es ganar una autoridad en el reino. ¿Y cómo se gana la autoridad en el reino? Podemos decir muchas fórmulas, muchas cosas, pero la palabra aquí clave es obediencia. Obediencia al Señor. Total y completa obediencia, como dice Marcos Barrientos, sin reservas y sin condiciones. Entonces, vemos cómo el ministerio del apostolado y su monte le es puesto allí a Lucero. Y Lucero, que quiere socavar esa autoridad. Y Jerjeseo quiere sepultar tierra esa autoridad para que no pueda levantarse. Entonces ese es el orgullo, con lo que ataca Lucero al apóstol. ¿Cómo contrarrestamos y cómo vencemos? Con humildad. ¿Cómo vencemos? Teniendo una autoridad adecuada en el reino, sabiendo que las cosas en Dios no se hacen a la manera del mundo, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen ustedes? ¿Avanzamos un poco más o dejamos hasta allí? ¿Cómo vamos? Yo sé que esta clase es un poquito pesada y por eso tuvimos un tiempo de preparación espiritual para que pudieran recibirla, discernirla. Entonces, el Señor nos ha dado este tiempo para que podamos nosotros percibir, porque es profunda, es una clase profunda y es importante que nosotros la entendamos. Entonces, ustedes dirán qué horas son. Son las 8:41. ¿Avanzamos?
A ver, miramos la pregunta de Claudia. Tienes una pregunta. Lucero es el principado y el jerjeseo es el guardián. Amén. El jerjeseo es el guardián. Amén. Ese es el guardián de ese monte. Entonces, como el apóstol es el cerebro y está puesto en alto, el jerjeseo lo que quiere es echarlo por tierra. El principal no, es el guardián, el guardián. Bueno, Lucero es el principado y el jerjeseo es el guardián. Amén. ¿Alguna pregunta más que nos surja hasta allí? Entonces vemos cómo un apóstol, una persona con llamado apostólico, lucha con esto, ¿sí? Siempre va a luchar con esto, pero puede conquistar, siempre con la humildad. ¿Sí? Entonces, y recordemos que humildad no es ser pobre, que humildad no es no tener carácter o no tener autoridad, pero lo que sí es humildad es que vamos a mantenernos siempre con no teniendo un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos tener, sino siempre considerando a los demás como superiores. Eso dice la Escritura, amén. Listo. Veamos uno más, ¿les parece? Veamos el de profeta. Están callados y yo no sé si están entendiendo, si están escuchando, si se quedaron dormidos. No veo por ahí interactuando a Patricia, Sonia. A ver. Amén, Jonathan. Si tienes identidad, tienes humildad, porque no necesitas demostrarle nada a nadie, amén. Simplemente, y miremos que los ministerios son una posición de servicio, así de sencillo, en un área específica dentro del cuerpo. Entonces vemos que, por ejemplo, el apóstol es el cerebro, ¿verdad? Pero ahorita vamos a ver el profeta. Y el profeta, ¿qué parte del cuerpo corresponderá? ¿Quién es más que quién? No somos más que nadie, ni menos que nadie. Simplemente tenemos una posición de servicio para la extensión del reino de Dios en la tierra. Pero cuando dice el título del amor en 1:13, que un día cuando veamos lo verdadero, lo que es momentáneo, pasajero, pues simplemente se desvanecerá, amén. Entonces tenemos una misión aquí en esta tierra con cada uno de nuestros llamados desde cada área del cuerpo que tenemos, pero simplemente somos siervos. De hecho, el Señor nos describe como siervos inútiles, amén. Siervos inútiles somos cuando simplemente hacemos lo que nos toca hacer. Eso dice la Escritura. Entonces vamos a avanzar un poquito más. No quiero tampoco saturarlos. Y vamos a avanzar hacia el profeta. Entonces todos podemos anotar el segundo monte que vamos a ver es el monte del profeta. Todos los que tienen por allí ese llamado profético de parte del Señor, vamos a ver cuál es este monte y cómo debemos conquistarlo y de qué cosas debemos cuidarnos nosotros, amén. Este celular se pone un poco lento, pero allí ya lo vamos a encontrar. Dios te bendiga, Michaelcillo, Dios te bendiga. Listo, ya por acá. ¿Dónde está? Ok, ya lo encontré. Listo, entonces, el profeta, el monte del profeta, la economía, así como el monte del apóstol, ¿cuál era? El gobierno. El monte del profeta es la economía. El miembro dentro del cuerpo de Cristo
para el profeta es el ojo. Somos ojos profetas, así que ojo por ahí. El principado es Mamón para ese monte. Y la cita, veámosla en Mateo 6:24. Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que ojo profetas, porque ese es el monte que nosotros debemos conquistar, la economía, y no servir a dos señores, no servir al dinero y servir a Dios. Durante muchos años la iglesia cristiana ha pensado que este versículo quiere decir que debemos vivir pobres y sin nada, llevando a los fieles a creer y a confundir a la gente con el término de pobreza y humildad, llevando al demonio a ocupar lugares altos de gobernabilidad. O sea, no significa que el Señor nos quiera pobres. Una cosa es humildad y otra cosa es pobreza. ¿Cuál es el guardián? El cananeo, que en hebreo es Kenani, perteneciente a Canaán, o comerciante, mercader, negociante. Este guardián se encarga de llevar a los hijos de Dios a negocios y pactos que desobedecen lo mandado por el Señor y los llevan así a la avaricia, en ocasiones a la pobreza absoluta, no solo en lo monetario, sino en lo familiar y en lo espiritual. ¿Cómo se gana este monte? Entonces miren que en el caso, amén, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿cuál es el principado que maneja este monte de los profetas? Mamón, es el enemigo puesto allí, que es el que maneja las riquezas de este mundo. Y el guardián es el cananeo, que es el mercader, el negociante. Entonces, miren profetas, que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Tenemos que tener cuidado de no comerciar la palabra de Dios, ni muchas veces, porque hay varias situaciones que se pueden presentar en nuestras vidas y eso yo lo he visto en muchas personas, y es que ¿no? O queremos comerciar y hacer negocio con la palabra de Dios. Entonces yo te profetizo, o yo te doy el significado del sueño o la visión y todo esto, pero a cambio de... No podemos caer en esto, pero existe otra situación por la cual el profeta puede llegar a corromperse y perder y no llegar a conquistar su monte, y es que muchos profetas callan por las finanzas. Me explico. He conocido profetas del Señor que este mamón y este cananeo vienen a mortificar tanto su vida, traen una escasez y una ruina tan impresionante que es acallada la voz del profeta. ¿Por qué? Porque se le dice, ¿y tú qué vas a decir? Si mira por lo que tú estás pasando. Si tú de verdad hablas con Dios y si Dios te habla a ti, entonces ¿por qué estás en deuda? ¿O por qué estás en la ruina? ¿O por qué tus negocios no están? Entonces el profeta se ve envuelto y es tan atacado en su parte económica que la palabra de Dios puede ser corrompida, porque puede una de dos, o darse a cambio de tergiversarse o simplemente ser callada. Y nosotros tenemos que saber que es el mismo pecado, o sea, es tanto pecado por comisión como por omisión. Por hacer cosas que Dios no te ha mandado hacer, pero también es pecado dejar de hacer lo que el Señor te ha pedido que hagas. Entonces, en el caso de los profetas, nosotros tenemos que conquistar ese monte, amén.
Entonces miren cómo este principado y este guardián quieren traer una ruina que se traslada ya no solamente a la economía, sino es una ruina espiritual, una escasez. Son personas que están completamente secas en lo espiritual y que no hay en ellos esa fluidez. Entonces nosotros como profetas del Señor tenemos que cuidarnos en esto. En nuestro corazón siempre debe haber abundancia, abundancia de palabra de Dios, abundancia de gozo, abundancia de paz, y pedirle al Señor el diseño suyo, no el diseño del mundo para hacer la riqueza, sino el diseño de Dios para nosotros, para saber y cómo Dios nos va a hacer prosperar y cómo Dios nos va a suplir a nosotros. Amén. Gracias, Lady Silla, por ayudarme allí con las notas. ¿Cómo se gana este monte? No siendo tentados con las vanidades y banalidades de este mundo, sin decir que tienes que ser pobre para alcanzarlo. Solo tienes que tener una actitud de servicio y de desprendimiento por estas cosas materiales del mundo. Ahora, por otra parte, la palabra correcta para profeta es butón. B larga U doble T o en botón. Esta palabra significa botón o broche. Esto significa que este ministerio se encarga de conectar o ajustar el reino a la tierra y sus creyentes. Miren qué bonito. Nosotros somos esos botones que conectamos el reino de Dios con la tierra y con cada uno de los creyentes. Pero ¿qué tenemos nosotros? ¿Cómo conquistamos este monte? Teniendo un desprendimiento por las cosas naturales. Dios no nos quiere pobres, Dios no nos quiere en la ruina, pero sí es necesario que nosotros no caigamos en las banalidades de este mundo, que no seamos vanidosos. ¿Y qué es vanidad o banalidad? Es lo superficial. No solo por lo superficial, por el carro, por el calzado, por la moda, por el peinado, por todo esto. No quiero decir que Dios no quiera que nos veamos lindos, bonitos y hermosos, pero no nos podemos dejar mover por eso, ni nuestra vida puede girar en torno a estas cosas, porque Dios no quiere que nosotros seamos como las personas del mundo que se preocupan por todas estas cosas. Lo vemos en Mateo, donde el Señor dice: no nos preocupemos por qué habemos de comer o qué habemos de beber o qué habemos de vestirnos, porque la gente del mundo vive preocupada de todas estas cosas. ¿Qué quiere Dios? Que tú y yo busquemos su reino y su justicia como la prioridad más grande de nuestra vida, que el Señor se encargará de traernos todas estas cosas por añadidura. Miren, yo les quiero dar un testimonio acerca de mi vida, porque yo pronto nosotros a los que me conocen o las personas que me han tratado en algún momento pueden llegar a pensar, cuando quizás no conocen el trasfondo de la vida de las personas, en este caso mía, pueden llegar a pensar que uno es vanidoso, que uno de pronto es superficial, o que uno, porque quizás a mí me gusta arreglarme bien, verme bonita y todo este tema, pero yo quiero decirles que el Señor ha tratado esa área en mi corazón mucho. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos con mi esposo varios años ya en el ministerio sirviendo a Dios en diferentes áreas, y varios años de conocer al Señor y de estar casados y de haber conformado una familia en las cuales hemos pasado por diferentes etapas de nuestra vida, altos y bajos, momentos de pronto donde ha habido abundancia, pero momentos de escasez también bien difíciles. Y yo recuerdo que cuando yo era una niña, mi mamá me acostumbró a tener muchas cosas. A mí me gustan mucho los perfumes y bueno, me ha gustado siempre cuidar
mi apariencia física y arreglarme lo mejor que pueda en el momento, pero cuando nosotros casamos, tenemos los niños, entramos o pasamos por una temporada de dificultad donde los perfumes se acabaron, donde no había de pronto para comprar ropa porque no era una prioridad, donde muchas de estas cosas tuvieron que pasar a un segundo plano. Y yo recuerdo que yo simplemente le oraba al Señor. Y yo le oraba al Señor y yo le decía, ay Señor, Señor, tú sabes que a mí me gusta oler bien, Señor, yo quiero un perfume, Señor, no se lo pido a mi esposo porque yo sé que él en este momento no está en condiciones y no puede dármelo, Señor, pero yo lo quiero. Y miren, yo he experimentado de manera sobrenatural cómo el Señor ha suplido para esas necesidades. ¿Pero por qué? Porque yo en algún momento yo tuve que decir, tengo que morir a esto. Tengo que morir a esto, no puedo comprar, no tengo que hacer a un lado estas cosas que de pronto me gustan, pero en el momento no se pueden, hay que entenderlo. Y miren que fue un proceso bonito, porque al día de hoy, aunque le doy la gloria al Señor, el Señor me ha suplido de bastante ropa para vestir, de bastantes calzados y esto, yo puedo decir que de todo lo que yo tengo quizás en mi armario, los puedo contar con los deditos de mi mano y me sobran dedos cuántas cosas he comprado yo realmente, porque el Señor ha puesto a personas y me han dado una cosa y me han dado otra, pero ¿por qué? Porque quizás yo dejé un día, tomé la decisión de decir, Señor, te entrego esta área de mi vida, Señor, entiendo que no hay, y si no hay, Señor, me voy a ocupar de lo que es verdaderamente importante para ti, Señor, y voy a dar esas cosas a un lado. Miren, yo era de las personas que yo no salía a la tienda, sino me pintaba, me maquillaba, me peinaba, me cepillaba, me taconeaba y de todo, y no iba a la tienda. ¿Por qué? Porque para mí era una prioridad eso. Y yo al día de hoy, aunque el Señor sigue obrando y trabajando cada día más y perfeccionándonos en cada área, el Señor ha permitido de que yo muera a esas cosas, y que tal vez para mí lo importante ya no sea, o lo más importante, porque no es que no sea importante, pero que lo más importante en mi vida y en mi corazón no sea lo exterior, sino lo interior. La verdad, en estos años me he ocupado más de lo interior y de que mi espíritu y de que mi corazón sea recto delante de Dios, a que lo externo. Ya lo externo viene por añadidura, y cuando tú tomas esa actitud de que tú no le das la supremacía en tu corazón, entonces literalmente experimentas eso que dice el Señor, de que tú buscas su reino y Él suple todas las cosas. Y saben, el Señor me ha bendecido con muchas cosas, pero porque yo dejé de ir detrás de esas cosas y ahora voy detrás del Señor, y el Señor suple para mis necesidades, para cada una de nuestras necesidades. Amén. Entonces vamos a dejarlo por hoy hasta allí. Vamos a darle gracias al Señor. Espero que hayamos recibido y que haya sido una bendición para cada uno de nosotros. Esta lección es una lección hermosa, es una lección profunda, y por la misma razón no vamos a correr, sino que vamos a masticarla, vamos a poder digerirla, vamos a recibirla. Entonces, así espero que a todos les haya gustado. Quisiera saber si tienen alguna duda, si hay alguna inquietud por allí con respecto a estos dos montes que alcanzamos a ver el día de hoy. A ver qué dicen ustedes por allá. ¿Cómo vamos? Activados, apóstoles y profetas. Muy bien. Muy bien, familia, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Creo que no hay por allí ningún tipo de inquietud, por lo que veo. Espero
que recibir con bendición, con revelación esta lección hermosa. Lo vamos a dejar hasta allí por el día de hoy para que podamos meditar. Quizás el día de hoy pueda que hayamos tocado tu ministerio, pueda que no, pero lo importante aquí es que nosotros, como el Señor Jesucristo llevó esa tentación y enfrentó esos principados o esos gigantes para cada uno de nosotros en cada uno de nuestros ministerios y venció como Él venció, aunque cada uno de nosotros tenemos. Jonathan está restringido para opinar. No, puede opinar todo lo que quiera. Entonces, vemos que tenemos que entender que Dios nos ha dado un monte por delante, que conquistar, que tenemos que escalar, que tenemos que ir subiendo para ganar esa autoridad. Pero también tenemos que ver que el enemigo no quiere que nosotros alcancemos ese gran llamado y ese gran ministerio. Yo sé que muchos de ustedes se pueden estar preguntando en este momento, pero los ministerios son 5 y nos dijo 7 montes. Pues sí, hay 7 montes que seguiremos desarrollando en la próxima clase. Entonces, por favor, todos ponerse al día con sus tareas. Hay tareas que estamos debiendo. Entonces, miren que esto es para nuestro propio aprendizaje, para nuestro propio crecimiento, para nuestra madurez espiritual. Y de la misma manera como aprendemos nosotros, así mismo podemos ayudar a otros, enfocarlos, direccionarlos, dirigirlos para que ellos también puedan conquistar cada uno sus propios montes, vencer esos gigantes y ocupar esas posiciones de bendición, de servicio, de honra que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros, que cada uno ocupe el lugar en el cuerpo que le corresponde y así seremos útiles, nos sentiremos satisfechos y realizados. Entonces los bendigo a todos, familia, los bendigo. Creo que no hay preguntas, vamos a interiorizar lo aprendido. Muy bien, familia, vamos a ver qué más han escrito. Estamos activados. Gloria a Dios. El Señor los bendiga a todos, un abrazo fuerte. Vamos a orar para finalizar esta clase. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo hermoso. Te pedimos, Señor, que tú traigas luz y revelación, Señor, a nuestros corazones sobre esto que hemos visto el día de hoy, Señor. Señor, como lo dijimos en un comienzo, no queremos acumular conocimiento, Señor, no queremos acumular, Señor, teoría, Señor, queremos que tú formes en nosotros ese carácter y que lección tras lección podamos ser formados, ir creciendo, extendiéndonos, Señor, mucho más hacia el llamado y el propósito que tú tienes, Señor, en nuestras vidas. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos en este momento, donde quiera que estén, donde quiera, Señor, que llega mi voz, Señor, a través, Dios, de esta señal. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de poder, Señor, que haya sanidad, que haya libertad, que haya bendición, gozo, descanso, paz, Señor. Que tu presencia venga, Señor, sobre cada uno, Señor. Que cada uno sepa, Señor, que hay algo que debe conquistar y que tú nos has dado las llaves, que tú nos has dado el poder para conquistar, Señor, para ser más que vencedores. Que no importa las circunstancias, importa el Dios grande y maravilloso que eres tú para con cada uno de nosotros. Señor, yo bendigo cada familia. Bendigo, Señor, la familia Ramírez, bendigo, Señor, la familia Silva, bendigo la familia Palacios, bendigo, Señor, a Sonia y su casa, a Lady y su casa, y a cada uno de tus hijos, Señor, a Michael.
Bendícelos a cada uno, Señor, en sus lugares, que tu presencia se manifieste, Señor, y sea real para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente. No olviden el mensaje que envié por el grupo de WhatsApp, familia. La idea es que nos mantengamos conectados al cielo. La idea es que el propósito por el cual el Señor nos ha traído a nuestras casas se cumpla. El día de mañana es un día de bendición, es un día especial. Vamos a estar velando con el amado, como lo tenemos, pero la idea es que durante el día tú procures escuchar adoración, adorar, exaltar a Dios, leer su escritura, mantenerte conectado y alineado con el cielo. Tú no sabes cuántas cosas en lo espiritual están sucediendo. No sé si alguno de ustedes supo o escuchó que en días pasados, hace algunos días, 7 volcanes en la tierra hicieron erupción. Yo creo que todo lo que está sucediendo en la tierra no es casualidad. También en estos días mis hermanos y algunas personas de diferentes lugares capturaron unas imágenes del cielo donde se hizo un arco iris alrededor del sol y eran como 2 aros alrededor del sol. No quiero ser mística, pero tampoco quiero ser ingenua. La escritura dice que no en vano se tiende la red. Lo dice en el libro de Proverbios, no en vano se tiende, o en vano se tiende más bien, en vano se tiende la red ante los ojos de toda ave. Entonces, él me está hablando a mí de visión, que tenemos que conocer los tiempos que estamos viviendo, y es tiempo de buscar al Señor, y mañana será un día especial donde cosas espirituales en el reino van a ser abiertas para nosotros, sus hijos. ¿Para quiénes? Para los entendidos, para los apercibidos, para aquellos valientes y esforzados, porque el reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos lo arrebatan. Así que vamos a arrebatar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a mantener la conexión con el cielo. Dios bendiga a todos y Dios les guarde. Un abrazo especial para cada uno de ustedes. Señor los bendiga.